Como terminamos en la última clase, estamos hablando de la importancia y del impacto de la traducción de la Biblia al griego. Explicábamos que algo que era muy evidente, y es que el individuo que traduce de un idioma al otro debe conocer el idioma, debe conocer la cultura, debe conocer los significados de los términos. Solo de esa manera se puede traducir. En otras palabras, los judíos que tradujeron nadaban, por decir así, en profundidad, conociendo todos los recodos, todos los idiomas, todos los términos que pueden usar. Por ejemplo, cuando uno dice acereta de brot, se usa la palabra decálogos. Deca, 10, logos, término, palabra. La pregunta entonces, decíamos, es cómo se va a traducir cada uno de los términos. ¿Cómo traduces una realidad mental a otra realidad mental? Primeramente, dijimos, se tradujeron los 5 libros de Moisés, luego se van a ir traduciendo los otros libros. Y aquí vamos a encontrar que va a haber entonces un diálogo, un contacto, a veces una confrontación, un enfrentamiento entre dos mundos conceptuales. Es decir, ¿cómo acepto yo, si sé griego y vivo en Alejandría, que los judíos escogidos por Dios fueron sacados de Egipto por la mano divina? Vivo en Egipto. Eso va a explicar por qué, por ejemplo, un pensador llamado Manetón en griego, por ejemplo, poco tiempo después va a escribir diciendo que los judíos no salieron de Egipto. Los judíos fueron expulsados de Egipto por ser leprosos. Es decir, vamos a ver que en determinados círculos idólatras, evidentemente, de gente que sabe leer, el texto va a tener su impacto. En otras palabras, desde el momento que un texto se traduce, el individuo que conoce el idioma puede interiorizarse, puede encontrar un mundo conceptual distinto. En otras palabras, el mensaje monoteísta bíblico de origen judío empieza a difundirse en círculos intelectuales del mundo griego. Quiero que entendamos algo que para mí es muy, pero muy importante. Yo explicaba en el encuentro último que estamos hablando de un encuentro entre Grecia y el mundo judío, lo que suelo llamar entre Atenas y Jerusalén. Se me ocurre que cuando nosotros luego vamos a hablar del mundo cristiano, en definitiva estamos hablando de una creación que casi no tiene nada nuevo. ¿A qué me refiero? Y esto que estoy diciendo es muy fuerte. Es decir, estamos hablando de una síntesis entre el mundo judío de amar al prójimo como a ti mismo, el mundo judío del respeto a tus padres y tus madres, del mundo judío del decálogo, mezclado con concepciones mitológicas, científicas, filosóficas del mundo griego. Es decir, que considero que a grosso modo el encuentro entre Atenas y Jerusalén va a ser la base básica para el desarrollo del mundo occidental. Cuando el cristianismo va a ser una de esas cuestiones, e incluso cuando en el siglo VII empieza a desarrollarse el Islam va a tomar en gran medida el mensaje judío, en determinada medida el mensaje cristiano, y vamos a ver que estas van a ser las bases del mundo. Es decir, la moral judía va a entrar en choque con la moral politeísta griega. El mundo estético griego va a entrar en choque con el casi no darle importancia del mundo judío a la estética. Van a ser estos dos elementos que van a ir chocando constantemente. La concepción histórica del mundo griego, que en determinada medida es casi cíclica, va a luchar en gran medida con la concepción judía, gran parte determinista lineal,
cuando hablábamos del mensaje de los profetas en cuestión de escatología. Es decir, si aquí tienes una idea, que es el proceso que se repite en el mundo griego, en el mundo judío y luego en el mundo cristiano, heredando esto, se va a hablar de un constante desarrollo hacia el final de los días. Cuando hablemos de los dioses y de los líderes griegos, es una categoría. Cuando hablemos del Dios y los reyes del Antiguo Testamento, es otra categoría de pensamiento. Es decir, esta mezcla va a ser base fundamental del mundo occidental. Eso es lo que yo a veces llamo la contribución al mundo está dada por el mundo griego y el mundo judío. Es decir, porque todas las preguntas morales que se van a hacer en el mundo cristiano ya están en forma absoluta en el mundo judío. Es decir, no estoy hablando acá de quién tiene derechos de paternidad, estoy hablando de un intento de ver dónde se han puesto aquí las bases filosóficas teológicas del punto este. Es decir, cuando luego veamos, ¿sí?, las palabras dadas o puestas en la boca a Jesús en el Nuevo Testamento, las palabras que dijo Jesús, recordemos que Jesús como individuo va a nacer, vivir y morir como judío. Es decir, su mensaje va a ser un mensaje netamente judío y eso lo vamos a ver posteriormente. Decíamos proceso de helenización. El texto del llamado a la Septuaginta abre entonces el mundo judío al mundo pagano, y el texto de la Septuaginta luego va a ser texto básico cuando empieza a desarrollarse el cristianismo. Tomando en cuenta que en el texto de la Septuaginta tenemos casi todos los textos ya en su forma definitiva del Antiguo Testamento, evidentemente que podemos decir que entre el siglo III y II antes de Cristo ya tenemos todos los textos judíos más o menos en su forma definitiva. Eso en esta dimensión, que es la dimensión más importante, pienso yo, del encuentro entre estos dos mundos. ¿Y qué ocurre a nivel, podríamos decir, a nivel político, a nivel social, a nivel económico? Decíamos que aquí en la tierra de Israel se está dando un proceso de helenización, es decir, el mundo judío se va aceptando pautas del mundo griego. En el año 200 hay un vuelco, y el vuelco es que la tierra de Israel, en función de conflictos internos de los Ptolomeos por un lado, y en función del desarrollo del poderío militar de los seleucidas, la tierra de Israel va a estar bajo gobierno seleucida, bajo los antíocos. Y aquí que vamos a ver que van a haber luchas entre, como vemos aquí en el mapa, entre el norte seleucida y el sur ptolomeo. Y aquí que vamos a ver que hay que una serie de cambios. Uno de ellos es que cuando estamos hablando de los reyes seleucidas, vamos a ver, por ejemplo, que empieza a haber intromisión por parte del régimen de los seleucidas a lo que ocurre aquí en la tierra de Israel. Entre los grupos judíos, ya a partir del siglo III, sobre todo en adelante, vamos a ver grupos que van a ser grupos helenizantes, es decir, vamos a ver grupos judíos, por ejemplo, la familia de lo que se llama la Bnei Tuvia, los Tobíadas, que van a tener una gran simpatía por lo que es la cultura griega. Vamos a ver que aquí dentro del grupo de la población judía bajo el régimen ptolomeico y luego el régimen seleucida, hay corrientes diversas. Están los que se llaman a veces en hebreo los Mityevnim y los Hasidim, es decir, los helenizantes y los piadosos. Dos grupos. Esta es la realidad que vamos a tener inmediatamente en el siglo II a.C. Vamos a ver aquí que entran términos en griego. Al hebreo entran palabras en griego. Por ejemplo, la palabra Sanedrín. Sanedrín es una palabra griega. El Sanedrión, y es el término que se va a usar para ese tipo parlamento judío, que básicamente es a nivel legislativo judío interno, en cuestiones civiles, en cuestiones criminales, en cuestiones de fe.
Eso sería la continuidad de lo que se va a llamar en su momento la Gran Asamblea. Entonces decíamos, hay términos en griego que entran, y también costumbres. Vamos a ver que en diversos lugares judíos van a querer ir a un gimnasio, quizás en vez de ir al templo. Es decir, que hay una influencia cada vez más seria de esto. Vamos a ver que aquí, en el templo de Jerusalén, actuaban 24 familias sacerdotales, turnándose cuando estas familias sacerdotales actuaban generalmente 2 semanas en el templo, es decir, una cuestión rotativa. Y aquí que, a partir de la entrada del régimen seleucida, vamos a ver aquí un proceso interesante, y es lo siguiente. Por conflictos que tienen los seleucidas con los romanos, sí dije con los romanos, porque ya en el siglo II a.C. Roma está entrando cada vez más en lo que es parte del Balcán y demás. Por cuestiones relacionadas con problemas con los romanos, vamos a ver que reyes seleucidas necesitan tener cada vez más dinero. Y empiezan a tomar una actitud casi desconocida en la antigüedad griega, y es entrar a los templos para robar los tesoros locales. Quiero contarles lo siguiente. En el mundo griego no habían bancos, y las riquezas de las ciudades, y muchas veces de los individuos ricos, estaban en el templo. Es decir, el templo, por decir así, era también el banco central, era la caja fuerte. Por ejemplo, en Delfos, que hablábamos antes en la clase anterior, había 12 tesoros, no 1, 12. ¿Por qué 12 tesoros? Porque pertenecían a 12 de las ciudades-estados, de polis griegas. Es decir, que los seleucidas empiezan con una política de entrar a templos, no estoy hablando de templos de lo que hoy sería en Siria y demás, para tomar, para robar, para poseer parte de los dineros que se guardan en los tesoros. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos acá, vamos a hablar de la historia, que es el punto fundamental. Empieza a reinar un señor llamado Antíoco IV Epifanes. Y Antíoco IV Epifanes va a seguir con la política de su padre. Pero Antíoco Epifanes además hace otra cosa, y es, por primera vez se va a interferir en la nominación de sacerdotes, lo que se llama el sumo sacerdote. Recordemos lo siguiente. Dije que había 24 familias sacerdotales. Es decir, había 24 familias sacerdotales que daban sus servicios 2 semanas al año. Había levitas en forma constante que daban todo tipo de servicios. Pero había un individuo llamado Akohen Gadol, en hebreo, sumo sacerdote, el sumo pontífice. Y ese individuo era de por vida. Es decir, era de por vida. Y aquí que había un sumo sacerdote llamado Jonio, Onías en español, ¿sí? Onías III, Jonio III. Y su hermano llamado Jasón, fíjense en el nombre, Jasón, como el de Jasón y los argonautas. Jasón, que era su hermano, fue a llevar el dinero de lo que se pagaba, porque había impuestos, a este hombre llamado Antíoco Epifanes, y le ofreció más dinero para que lo pusieran a él en lugar de su hermano. El rey Antíoco Epifanes no tuvo ningún problema, intervino en su nominación y lo destituyeron a Onías para nombrar a su hermano Jasón. Onías, esto es muy interesante, a nivel subjetivo es fascinante. Este señor Onías o Jonio se va a ir a Egipto, y ahí van a levantar un templo, el templo de Jonio, el templo de Onías. Templo que es más o menos, cuidado con esto, similar, casi paralelo al templo de Jerusalén. Sí, estoy hablando de un templo paralelo, es el segundo. El otro, dijimos, estuvo en el pasado, antes en Elefantino. Y lo que hace este hombre Jasón, que es hermano, está ahí,
tiene una política helenizante en el templo de Jerusalén, pero no suficientemente helenizante como círculos helenizantes quisieran. Y aquí que lo van a deponer, círculos judíos helenizantes, lo deponen al sumo sacerdote Jasón en hebreo, y van a poner a otro individuo que no pertenecía a las clases de los sumos sacerdotes, llamados Menelaos. Nuevamente, fíjense los nombres. Menelaos, los que recuerdan, los que saben, entre otras cosas, era el nombre del esposo de Helena de Troya. Menelaos era el rey de Esparta. Es decir, creo que tenemos algo, un paréntesis. Los nombres son, entre otras cosas, ¿sí?, simbolizan nuestra cultura. Cuando un hombre y mujer deciden llamar a su hijo de tal o cual manera, eso implica en forma consciente o inconsciente la identificación o el rechazo con personajes. No importa si son personajes míticos, bíblicos, históricos, hoy en día de cinematografía, etc. Es decir, Menelaos pasa a ser sumo sacerdote. Ahora, Menelaos no solamente pasa a ser sumo sacerdote, sino que lo que va a querer empezar a hacer, va a robar el templo y va a introducir culto idólatra. ¿Han entendido bien? Es decir, el sumo sacerdote judío llamado Menelaos va a empezar a introducir el culto idólatra ¿dónde? En Jerusalén. Hay acá todo un problema, es decir, ¿cómo un individuo así llegó al poder? Y veamos, por supuesto, estamos hablando de una situación de gran corrupción, es decir, porque también se vendía el puesto, como hemos visto. Estamos hablando del año 168, estamos acercando al año 168. ¿Por qué el año 168? Porque el año 168 antes de Cristo, Antíoco Epifanes, en que este momento también lo tiene a Menelaos y demás, con su ejército va a llegar hasta casi conquistar Alejandría. Ahora, ¿por qué digo casi? Pese a que llegó ahí, porque cuando con su ejército llega a Alejandría, va a haber intervención romana, y los romanos le dicen, no señor. Es decir, aunque muchas veces le parece raro a la gente, intervención internacional no es un invento de los siglos XIX, XX, XXI. También en el año 168 a.C., en que no había internet, no había televisión, no había fax, también podías intervenir. En otras palabras, en el año 168 a.C., Antíoco Epifanes tiene que retirarse por esto. Y empieza a haber conflictos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Vuelve atrás, va a exigir más dinero del templo. Hay choques entre Antíoco Epifanes y parte de los judíos que están en el templo. Hay una intervención también de Menelaos. En definitiva, no se sabe cuánto, pero muchos judíos van a ser matados ahí. Y Antíoco Epifanes planifica su segundo ataque hacia Egipto. Estoy ahora en este momento en el año 167 a.C. Cuando Antíoco Epifanes vuelve a ir en dirección al sur, empieza a haber un rumor. Y el rumor en la historia, en la familia, muchas veces tiene importancia. El rumor es, Antíoco Epifanes murió. Cuando Antíoco Epifanes se empieza a dar este rumor, Jasón, el antiguo sumo sacerdote que había sido depuesto, con su gente logran tomar el poder, sacar a Menelaos de su lugar. Y entonces Antíoco Epifanes, cuando regresa, se entera de lo que ocurre, empieza a matar a judíos que se oponen a su política, y por primera vez en la historia de la tierra de Israel, este individuo va a intentar el culto de Zeus netamente en el templo y va a empezar a prohibir circuncisión, prohibir el cuidado del Shabbat. Es decir, hay un intento, por decir así, de extirpar
las características judías del templo de Jerusalén, de la población. Acá tengo que hacer una aclaración, y es: considero que su intento no es un intento de erradicar el judaísmo por judaísmo, sino que básicamente estamos hablando de una cuestión de dominio político. Estoy explicando lo siguiente, y es: en general, el mundo politeísta es un mundo tolerante. Es decir, si hay 50 dioses, que hayan 51 o 55 es lo mismo, por decirlo de esta manera. Pero el asunto está que acá, para este individuo, como luego lo va a ser para algún que otro emperador romano en el futuro, hay una conexión entre el templo de Jerusalén, la fe judía, el pueblo judío y su indómito carácter desde el punto de vista del conquistador, porque quieren la soberanía y la independencia. Entonces, lo que intenta es borrar esas características que lo hacen peculiar. Y entonces, hay un intento acá galopante de llevar a helenización, porque sí, hay profanación del templo, se roba el templo, se pone Zeus, se prohíbe Shabbat, se prohíbe circuncisión, etc. ¿A dónde vamos a llegar? Y aquí que, según el relato que tenemos, básicamente del libro de los llamados libros de los Macabeos, una guarnición de los Seleucidas, de los llamados griegos, llega a una población llamada Modín. Modín es más o menos la Modín histórica, donde está hoy en día la ciudad de Modín, los que conocen, digamos a medio camino entre Jerusalén y Tel Aviv. Se habló del año 2000, o sea, 2000 adelante, ahora específicamente 2017. Es decir, se llega a Modín. En Modín vive una de las 24 familias sacerdotales. Una de las familias que luego vamos a conocer como la familia de los Hasmoneos, Hashmonaim. Y aquí que cuando se intenta obligar a la población, se quiere hacer culto, a rendir culto a los dioses griegos, y uno de los judíos helenizantes va a hacerlo, es aquí que el padre de la familia de los Hasmoneos, llamados Matatías, en hebreo Matitiao, según el relato, él va a venir y va a matar al judío que hace esto, y junto con eso empieza a haber un choque entre él, sus hijos, luego vamos a hablar de los hijos de Matatías, y judíos ahí contra esta guarnición griega. Esto va a ser el comienzo de lo que luego en la historia conoceremos con el nombre de la rebelión de los Macabeos o la rebelión de los Hasmoneos, dos términos que luego voy a ir explicando. Es decir, en el año 167, como resultado del intento de Antíoco Epifanes de introducirse en la vida interna religiosa judía, con el intento de prohibir parte de los preceptos judíos, va a empezar a haber aquí una rebelión. Toma en cuenta que esto es muy importante, que es hasta ahora tenías un cuerpo llamado Sanedrín, tenías una autonomía religiosa, cultural, incluso cuestiones económicas, pero el mundo judío no va a permitir que se les quite su propia identidad. Recordemos que a lo largo de la historia, grupos humanos, el individuo, grupos colectivos y demás intentan definir su identidad. Matatías luego va a ser llamado los Hasmoneos, Hashmonaim en hebreo. Hay discusión, no se sabe exactamente cuál es el origen del término Hashmoneos, ¿sí? Se han propuesto todo tipo de ideas, que quizás uno de los padres ancestrales de ellos se llamaba Hashman o Hashmonai, que quizás está relacionado con el término Shemen, que sería aceite, que quizás está relacionado con una cuestión de título. Fíjense que Hashman, que es de la misma raíz, es la traducción hebrea de la palabra luego cardenal, cuando hablas de un cardenal de la iglesia. No se sabe exactamente el origen de esta palabra, pero luego se lo va a llamar Hashmonaim. Cuando viene la rebelión, el que está al frente de la rebelión es Matitiao, pero Matitiao, que es un hombre ya entrado en años, va a fallecer un año después, hacia el año 166,
Y el que va a quedar al frente de la rebelión será su hijo Judas, Yehuda. Dicho sea de paso, el hijo mayor, el primogénito, es Shimón, pero luego vamos a ver qué ocurre con Simón o Simeón, llamado en hebreo Shimón. Es decir, Judas se pone al frente del ejército y este individuo, Judas, va a ser apodado Yehuda Macabí, Judas el Macabeo. Y la palabra Macabeo, Macabí, como se va a escribir durante varios siglos, se escribe en hebreo con la letra Kuf. Esto explico para los que saben hebreo. Y por eso está relacionado con la palabra Makevet. Makevet, que quiere decir, ¿sí? Quiere decir mazo, es decir, como si fuera un gran martillo. Es decir, entonces hay dos teorías, que se llama Makevet, o porque pegaba como un martillo, como una masa, o porque tenía cabeza, ¿sí? Hay todo tipo en forma de martillo. Se me ocurre, ¿sí? Que similarmente como ocurrió con el padre de Carlomagno en el siglo VIII, que al que lo van a llamar luego Karl Martel, el del martillo, acá se me ocurre que porque sabía pegar, sabía dar, pero de todos modos se lo va a llamar Judas Macabeo. Y de aquí la generalización, dicho sea de paso, la forma en hebreo Macabeo, escrito Macabí con Kuf, en el Talmud, más o menos 500 años después, se va a cambiar la Kuf por la Kaf, otra letra, para que eso más o menos entre con la frase bíblica Mika Moja Be'elim Adonai, que quiere decir quién es como tú, Dios entre todos los dioses. Es decir, eso vamos a hablar después, cuando hablemos del cambio también de la festividad llamada Hanukkah. Es decir, tenemos acá un levantamiento popular, un levantamiento de gente que en general casi no tenía conocimiento de lo que era el mundo de las armas. Y entonces, este señor llamado Judas Macabeo va a intentar lo que se va a llamar una pequeña guerra de lugar en lugar. Cuando hablamos de una pequeña guerra podemos decir guerrilla. Ahora, fíjense lo siguiente, en el siglo XIX, esto es paréntesis como decíamos, cuando los españoles bajo la dominación francesa, habiendo un rey llamado José Bonaparte, llamado Pepe Botella, ¿sí? Según los relatos, parte de los que se querían liberar utilizaban, entre otras cosas, como inspiración el relato de los macabeos. Y fue en España, desde 1808 en adelante, en que se empezó a usar el término guerra de guerrillas, similar a como hacían los macabeos. Y ahí nace la palabra guerrilla, es decir, una lucha en la que vas a ir tocando a veces aquí, tomándose allá, etc. Es decir, los macabeos, los hasmoneos, los judíos bajo la dirección de Judas Macabí van a empezar una lucha tocando aquí o allá al ejército en diversos lugares, con fuerzas inferiores, con fuerzas que no tienen gran conocimiento. Es uno de los casos en la historia, sin entrar en la apología, en que podemos decir que eran pocos contra muchos. Es decir, porque en la lógica militar existente, si tomo aquí y tomo allá, la lógica es que esto no iba a resultar. A veces ocurre y a veces no en la historia. Ahora, Judas Macabí con sus hermanos, con Eleazar, con Shimón, con Yohanan, es decir, con Juan, van a lograr ir ganando, van a tener algunos encuentros muy interesantes y definitivamente, ¿sí? 3 años después de haber comenzado la lucha no es en toda la zona, tenemos que tomarlo en cuenta. Luego vamos a ver aquí el mapa, cómo van a ser el estado de los macabeos. Es decir, no es en todos los lugares, hay poblaciones que no son poblaciones judías en la tierra de Israel, en la tierra de Judea, como estamos hablando ahora. Luego de 3 años de luchas, con algunas interesantes victorias, en el año 164 a.C., Jerusalén es conquistada o reconquistada o liberada por los macabeos, y el día 25 del mes de Kislev, más o menos, digamos, para los que no entienden, más o menos hacia el mes de diciembre,
¿sí? El día 25 de diciembre, perdón, 25 de Kislev del año 163 a.C., va a tener lugar la reinauguración o la inauguración del templo luego que se ha limpiado, luego se ha purificado de la profanación. Y aquí que según el texto del libro de los Macabeos, Yehudá decide conmemorar este evento durante 8 días. Similar a lo que, según dice el texto, similar a Sukkot. No entro en la cuestión de cuántos días son Sukkot. Simplemente que entendamos, es lo que se va a decir ahí. Y aquí que entonces van a hacer aquí una festividad nueva. Y como inaugurar, se dice en hebreo antiguo y hoy también, en el siglo XXI, se dice Hanukkah, es decir, cuando tengo un negocio nuevo, hablo de Hanukkah del negocio. Cuando tengo una casa nueva, hablo de Hanukkah de mi casa nueva. Se va a dar aquí la inauguración nueva del templo. Y acá, a partir de entonces, se va a empezar a conmemorar lo que se llama la fiesta de Hanukkah. Y la fiesta de Hanukkah, durante aproximadamente, por lo menos, diría 500 años, va a ser una fiesta que va a conmemorar la victoria de los hasmoneos sobre los griegos y la nueva inauguración del templo. Y lo voy a decir de una forma muy clara, no el milagro del pequeño cántaro de aceite, porque eso es un relato, una leyenda que van a ser muy posteriormente. Y esto es importante para aclarar lo siguiente. A partir del año 164 hasta el año 70, ¿sí? Es decir, durante 234 años, va a seguir existiendo y funcionando el templo de Jerusalén, hasta la destrucción por los romanos. Ahora, y se va a conmemorar una vez por año la fiesta de Hanukkah. Van a ser 2 sabios, para que entendamos aquí la cuestión de esta fiesta y concepciones judías posteriores. Y luego voy a volver a aquel relato de los hasmoneos. Cuando lleguemos al siglo I antes de Cristo, en la época en que reina un señor llamado Herodes, en latín, Horus en hebreo, hay entre otras cosas 2 sabios judíos, uno llamado Hillel y el otro llamado Shammai. E Hillel y Shammai discuten, entre otras cosas, cómo se deben prender las velas de Hanukkah, que conmemoran los 8 días como hizo Yehudá Maccabi. La gente de Shammai dice que el primer día se deben prender 8 velas, el segundo 7, el tercero 6 y así sucesivamente disminuyendo. La gente de Hillel va a decir el primer día se prende 1 vela, el segundo día 2, el segundo 3, etc. En definitiva se va a aceptar lo que decía la línea de los fariseos que estaban con Hillel. Y hasta el día de hoy se prenden de esa manera las 8 días de Hanukkah. Salto al siglo I, y en el siglo I, Flavio Josefo, el historiador judío, y también Filón de Alejandría, el sabio filósofo judío de Alejandría, ambos hablan sobre la fiesta de las luces, y dicen, entre otras cosas, y no se sabe explicar exactamente por qué se la llama fiesta de las luces. Salto acá con el tiempo, y llego al mundo de la Gemara, no de la Mishnah, sino la Gemara, lo voy a explicar en el mundo talmúdico, es decir, relatos que son por lo menos del siglo 200 en adelante. De repente hay un relato, y el relato dice que cuando los macabeos llegaron al templo de Jerusalén, encontraron un pequeño, ¿sí?, cántaro en el que había aceite para un día. Pero aquí un milagro, como tenía que tardar 8 días en hacerse el aceite, el poco aceite ese duró exactamente 8 días. Y aquí el milagro de Hanukkah. Esto es muy interesante para tomar en cuenta lo siguiente, y es, antes de la creación, o si quieren decir, del invento de la cuestión del milagro del aceite, la concepción judía era, hubo aquí un milagro. El milagro era que pocos hombres pudieron ganar a muchos hombres. Un pequeño, casi inexistente ejército ganó a un enorme ejército.
Eso lo hicieron los hombres porque esa fue la voluntad divina. Es decir, el hombre está ahí adentro. Se destaca el heroísmo y la acción del hombre. En el relato posterior, que lo vamos a tener en el Talmud, desaparece el hombre. El milagro es solamente un evento de voluntad divina. Explico esto para entender que van a darse cambios en la concepción de la historia, en la concepción de Dios y en la concepción del milagro. Porque ambos podías decir que eran milagros, porque si somos poquito y le ganamos, pones también a Dios ahí. Pero si desapareces algo, eso, pasas a una concepción de casi pasividad del individuo porque todo será solamente voluntad divina. Estos son cambios que se van a ir dando sobre todo con la destrucción del segundo templo, cuando lleguemos a Yafne y demás. De esto lo dejaremos para más adelante. Estamos dejando muchas cosas para adelante para que tengan ganas de seguir escuchando. Es decir, entender qué es lo que estamos viendo aquí. Cerramos este paréntesis de la fiesta de Hanukkah. Volvemos aquí. Decíamos que en el año 664 hay acá se vuelve a tomar Jerusalén. Pero quiero que entendamos lo siguiente. La guerra continúa con altibajos por lo menos hasta el año 140. Es decir, empezó en el año 167, 164 a.C. hay la toma de Jerusalén, pero combates, problemas, falta de reconocimiento del régimen seleucida a los judíos, continúa esto por lo menos hasta el año 140 a.C. Ahora, los judíos luchan. En uno de los combates va a morir Eleazar, uno de los hermanos de Yehuda Maccabi, intentando matar un elefante. Y en otro de los combates, al final, en combate también va a morir Judas Macabeo. Podemos decir lo siguiente. ¿Todo fue solamente porque hay suerte, porque está Dios, o hay cuestiones más? Hay cuestiones más. Judas Macabeo, estando todavía en vida, por supuesto, mandó una delegación judía a Roma. Sí, escucharon bien, es decir, mandaron Judas Macabeo, que además de ser militar entendió la situación, manda una delegación a Roma pidiendo a Roma: haz con nosotros un pacto, ayúdanos. Y el gobierno romano, estamos en la época de la República Romana, el Senado de Roma acepta el pedido y de esta manera amenaza al gobierno seleucida diciendo: tiene que haber treguas. En otras palabras, había una cuestión de esfuerzo militar y también se supo aprovechar la fuerza ascendente cada vez más del imperio de la República Romana. Dicho sea de paso, en el siglo II a.C., ya sabemos de la existencia de una comunidad judía en Roma que se va desarrollando cada vez más. Es decir, hay judíos en Alejandría, hay judíos en Persia, hay judíos... Es decir, creo que entendemos que tenemos acá una realidad de presencia judía anterior a la destrucción. Y es la segunda vez que lo digo esto en el curso, porque es muy importante a nivel concepción histórica, por concepciones judías determinadas y por concepciones cristianas determinadas. Teniendo en cuenta, judíos viven fuera de Israel antes de la destrucción del templo. Lo vamos a entender teológicamente, quiero entender por qué es importante recalcar esto. Es decir, hay un combate, también Judas muere, y luego va a tener el poder durante unos años su hermano Yohanan, es decir, su hermano llamado Juan. Y con la cuestión del hermano Juan en adelante, Juan va a continuar en luchas, Juan va a ser detenido, Juan va a ser va a ser detenido en prisión y ¿sí? va a ser muerto en el año 153 a.C. Va a ser detenido cerca del actual Acco, es decir, San Juan de Acre, y va a morir, o sea, lo se va a tener y se lo van a ejecutar, porque la guerra continuaba. Y aquí que, luego que fue ejecutado, va a subir al poder Simón. Y Simón, no solamente va a llamarse etnarca, es decir, nací igual que su hermano Juan,
sino que también va a ser sumo sacerdote. Repito, este hombre que ahora es Nasi, lo que se va a llamar etnarca o el jefe de los judíos, la palabra Nasi en hebreo moderno es presidente, ¿sí? Es decir, el etnarca de los judíos es también el sumo sacerdote. Desde el año 132 a.C. hasta el año 37 a.C., cuando va a subir Herodes, durante 115 años, siempre, el etnarca y luego el rey del reino de los Hasmoneos siempre será el sumo sacerdote. Es decir, que vamos a tener acá un fenómeno muy interesante, el que vamos a hablar, y es el mismo individuo, y no importa si ahora es Simón, si luego va a ser Juan Hircano, ¿sí? Si luego va a ser, ¿sí? Vamos a decirlo en la cuestión acá en hebreo, es decir, Yohanan, ¿sí? Aristóbulo, es decir, Juan Aristóbulos, luego Alejandro Janeo y demás. Todos estos individuos van a ser simultáneamente también el líder, el gobernante, digamos así, secular y también sumo sacerdote. Este va a ser un fenómeno único en la historia porque esta gente tiene en su poder las dos coronas, digamos. Lo que es muy importante, vamos a hablar, y eso lo vamos a ver más adelante, de que una cosa es ser etnarca y otra cosa es ser rey. Porque según la concepción judía de la época del Segundo Templo, reyes tenían que ser de la dinastía davídica. Y los hasmoneos no son de la dinastía davídica. Esto va a llevar a terribles y profundos conflictos internos. Es decir, resumiendo así, Matatías, Judas Macabeo, ¿sí? Juan, y ahora va a estar Simón en el poder. Va a estar en el poder hasta el año 134, en que va a ser asesinado por su yerno llamado Ptolomeo. Es decir, como dicen muchas veces, en la historia hay que tener cuidado de los parientes. Es decir, va a ser eliminado, va a intentar tomar el poder, pero no puede tomar el poder. Y entonces el que va a tomar el poder va a ser Juan Hircano, en hebreo Yohanan Hórcanos. Fíjense los nombres. Es decir, Juan Hircano, Yohanan Hórcanos, es un nombre que tiene un nombre hebreo y un nombre neohebreo. Hay discusiones porque seguramente se llama Hircano, si está relacionado con un lugar llamado Hircania. De todos modos, vamos a empezar a ver que a partir de aquí, los gobernantes hasmoneos, que también son sumos sacerdotes, van a tener dos nombres. Uno va a ser un nombre hebreo y uno va a ser un nombre griego. Esto también nos tiene que dar que pensar con respecto a su concepción. Juan Hircano o Yohanan Hórcanos va a reinar desde el año 134 a.C. hasta su muerte en el año 104 a.C. Y él, como empezamos a ver aquí en el mapa, va a ir extendiendo su dominio. Va a ir teniendo grandes logros. Yohanan Hórcanos o Juan Hircano, por primera vez en la historia, y quizás, digo esto porque luego tenemos documentos problemáticos, y quizás única vez en la historia, y quizás no, va a obligar a toda la población bajo su poder en el reino a convertirse al judaísmo. Es decir, Yohanan Hórcanos en hebreo, Juan Hircano en español, en forma absoluta convierte a la población al judaísmo. Estamos hablando aquí de una conversión forzosa al judaísmo. Entre los que van a ser convertidos por la fuerza, van a ser los edomitas, los idumeos. ¿Sí? Es decir, me parece que estamos usando claramente cuando digo edomitas, estoy usando la palabra en forma como si fueran los idumeos. Y esto es importante porque entre los que van a estar convertidos por la fuerza estará el abuelo de un señor que luego se va a llamar Herodes. Es decir,
cuando Herodes nazca, esto va a ser varias décadas después, que ya su padre y sus abuelos han sido convertidos al judaísmo por la fuerza. Es decir, Juan Hircano desarrolla aquí una concepción homogeneizante. Juan Hircano es etnarca, y además él es sumo sacerdote. En su época, junto con él, funciona, por supuesto, el Sanedrín. Recordemos esto, tú tienes acá un etnarca, un líder, en conceptos modernos diríamos, en algunos países sería similar a un presidente, a un rey con poderes o un primer ministro, es decir, el etnarca es que está al frente del país. Y tiene conquistas, empieza a haber un desarrollo económico, tiene relaciones económicas con la periferia. Cuando él asciende al poder, dijimos que asciende en el año 134, ya por lo menos 6 años hay un reconocimiento total de la independencia del reino de los hasmoneos por parte de los seleucidas, y continúa esto. En el año 104 a.C., Juan Hircano muere y va a subir su hijo mayor, Judas Aristóbulos, Yehuda Aristóbulos. Este hombre hace varias cuestiones. Las primeras cosas que hace es, se proclama rey, no etnarca, no nací, rey, melech en hebreo. Y la otra cosa que hace es, toma prisioneros a su madre y a sus hijos, a su madre y a sus hermanos. A su madre la va a dejar morir de inanición prisionera. A los hermanos los va a aprisionar. Parece ser que continúa con la política de su padre en ese breve año. Parece que estuvo incluso menos de un año. La discusión si estuvo entre meses o un año y un poquito más. Va a morir hasta donde sabemos de muerte natural. Y cuando él muere, uno de sus hermanos, que estaba por supuesto vivo, si no, no podía reinar, llamado en hebreo Alexander Yanai, Alejandro Janeo en español. Muchas veces se piensa que Yanai es una de las formas de decir Jonatán, no importa, Alejandro Janeo va a subir al poder. Y Alejandro Janeo, cuando ya sube el poder, continúa la política de su hermano y va a ser rey y sumo sacerdote. Y evidentemente entramos acá a un fenómeno muy problemático. Porque Alejandro Janeo conquista lugares. Parece ser, quizás, que en su época él también continúa la política de conversión forzosa. Es que parece ser porque no está definido hasta el final. Dijimos que el padre de Juan Hircano lo hizo en forma absoluta, sobre eso no hay duda. Con respecto al breve periodo de Judas Aristóbulos, está discutido. Digamos que sí, digamos que no. A nosotros aquí no hace, pero de todos modos estamos hablando de un individuo muy dominante. Y él va a reinar relativamente varios años, del año 103 a.C. al año 76 a.C. Es decir, que él reina 27 años. Y logra conquistar más y más terrenos. En la época de Alejandro Janeo, el territorio llega a su máxima expresión. En la época de Alejandro Janeo, algo que vamos a ver que también es muy importante es que él empieza a tener cada vez más también una guardia militar personal que son soldados mercenarios. En la época de Alejandro Janeo, además de una expansión territorial importante, hay muchos impuestos y en el Sanedrín tiene mucha crítica. En el Sanedrín básicamente, durante la historia tenías 2 grupos, 2 corrientes. A veces hay gente que usa la palabra sectas, pienso en forma absoluta que no son sectas, lo podemos llamar corrientes, partidos, corrientes religiosas, no sectas. Los saduceos y los fariseos, de los que voy a hablar más luego. El grupo de los fariseos, que es el grupo más popular, el que tiene más apoyo popular,
Los fariseos se oponen a los actos que hace Alejandro como sacerdote. Los fariseos se oponen a la existencia cada vez mayor de soldados mercenarios. En un momento determinado, durante estos 27 años de gobierno, y sobre todo según la historia como la cuenta el historiador judío del siglo I, es decir, varias décadas después, Flavio Josefo, durante 6 años hay una terrible guerra civil. Las cifras que da Flavio Josefo es una cifra espeluznante. Según Flavio Josefo, murieron aproximadamente 50.000 judíos, matados por las tropas mismas de Alejandro Janeo. Es decir, estamos hablando netamente de una guerra civil. Según los relatos de Flavio Josefo, Alejandro Janeo también dio la orden de crucificar a más de 800 judíos. Es decir, la crucifixión como castigo se usaba en la antigua Cartago, la usaron en todo el Imperio Romano los romanos, y hasta donde sabemos, según por lo menos el testimonio de Flavio Josefo, Alejandro Janeo y Alejandro Janeo también lo utilizan para reprimir lo que ocurre aquí adentro. Alejandro Janeo persiguió constantemente a los fariseos y básicamente en su periodo en el Sanedrín van a estar solamente los saduceos, que apoyan su política, que pertenecen a estratos socioeconómicos, religiosos, que están de acuerdo con la postura de Alejandro Janeo. Alejandro Janeo va a morir y va a ascender al poder su esposa. En hebreo, Shlom Zion Amalcá, Shlom Zion Alexandra, es decir, Salomé Alejandra. Salvo los 6 años que estuvo Atalía, en su momento, Atalía, que era la hija de Ahab y pasó por casamiento a ser reina de Judea, salvo Atalía, en el pasado, vamos a tener aquí la primera vez que tiene una mujer desde entonces, o la segunda vez en la historia judía. Salomé Alejandra va a reinar durante 9 años, del año 76 al año 67 a.C. Salomé va a acercar nuevamente a los fariseos, porque hay un tipo de política de conciliación interna. Entonces va a hacer que en el Sanedrín haya también representantes de las dos grandes facciones, los saduceos y los fariseos. Salomé va a hacer que su ejército sea mucho mayor que el ejército de su esposo. Es decir, en la época de Salomé Alejandra, que va a intentar una cuestión, llamamos, de pacificación, van a haber más soldados judíos e incluso además también va a agregar la cantidad de mercenarios. Cuando hablo de mercenarios hablo en gran parte de población que vivía en Judea, en las diversas zonas en que había población de origen griego o demás en diversos lugares. Como ella era una mujer, y había qué problema, su hijo mayor, Hórcanos o Hircano, va a ser nombrado sumo sacerdote. El otro hijo, llamado Aristóbulo, fíjense los nombres, Hórcanos, Hircanos y Aristóbulo, va a ser, el hijo menor va a estar al frente del ejército. Y la pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando la mamá no esté aquí? Cuando Alejandra fallece en el año 67 a.C., empiezan a haber luchas entre los dos hermanos, entre Hircano y Aristóbulo. Como decía, ¿sí?, hay frases que se atribuyen a diversos pensadores, a José Hernández el argentino, a Benito Juárez el mexicano, y es: cuando los hermanos se pelean, los devoran los de fuera. Y esto es algo que vamos a tratar de ver, porque la lucha entre Aristóbulos e Hircano se da a partir del año 67.
Y en ese momento, si fijamos aquí en el mapa, vamos a ver que uno de los hombres importantes de Roma, llamado Pompeyo, ya está ahí, cito nomás, cerquita. Y Pompeyo llega en el año 63 a.C., tiene negociaciones, habla, hace un juego político muy interesante, le dice a uno, hermano, estoy contigo, al otro le dice más o menos también. En definitiva, no está ni con uno ni con otro. En definitiva, en el año 63 a.C., Pompeius toma el poder, conquista acá y pone fin a la independencia judía del reino de los Hasmoneos. A partir de aquí, en el año 63 a.C., cuando vive Pompeius, recordemos otro personaje importante, Julio César, Craso, individuos que en un momento hacen el triunvirato romano, para entender. Esto ocurre pocos años después de la gran rebelión de Espartaco, eso más o menos para los que se ubican en el contexto romano general. Pompeyo va a empezar a estar aquí. Y a partir de aquí, la tierra de Judea va a ser parte de esta gran Roma que se está desarrollando. Ahora, fíjense lo siguiente. El reino de los Hasmoneos, puedes decir que existió 100 años, un poquito menos, es decir, tomo, porque en el 167 empezó la rebelión. En el año 164 se tomó Jerusalén. 164 antes al 63 antes son 101 años. Es decir, tuviste aquí una dinastía no davídica como rey. Tuviste aquí un grupo de judíos que eran sacerdotes, pero que no pertenecían a la dinastía de los sumos sacerdotes, porque generalmente era según la línea de Tzadok, es decir, una línea dinástica siguiendo determinados descendientes de Aarón a Cohen según la tradición judía. Acá hay un fenómeno muy interesante, pienso, y es cuando los Hasmoneos o los Macabeos empiezan la rebelión, estamos hablando de un grupo sacerdotal que tiene un gran apoyo popular. Con el tiempo se convierten en un régimen casi dictatorial, y en la época de Alejandro Janeo hay una guerra civil en que se utilizan soldados judíos y mercenarios para reprimir a la oposición, e incluso si los 50.000 hombres que dice Flavio Josefo, si el número es exagerado, incluso si los 800 judíos que fueron crucificados por Alejandro Janeo es exagerado. Evidentemente estamos hablando aquí de un régimen que llevó una guerra civil y un régimen que utilizó los medios más atroces para mantenerse en el poder. Es decir, lo que quiero que tratemos de ver es que, por un lado, cuando vemos el film, ¿sí?, en que la Cenicienta se casa con el príncipe y termina ahí, es un happy end. La pregunta es qué pasan 5, 10, 20, 30 años después, cuando el príncipe y la princesita empiezan a envejecer. ¿Cuáles son las características del gobierno? Es decir, el fenómeno de Hashmonaim que se conmemora en la fiesta de Hanukkah es verdaderamente un grito a la libertad, a la independencia, a la soberanía, al honor nacional, al orgullo nacional. Pero ocurre que ese régimen luego se convirtió en un régimen despótico. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta, quizás como una lección del pasado, y también como termina esto con esas guerras fratricidas y la venida del Imperio Romano. Pregunta teórica. ¿Los romanos igual hubieran podido dominar la zona? Son preguntas que uno hace no a nivel histórico, sino tomando café con los amigos. Pero de todos modos quisiera arriesgar y decir, no sé qué hubiera pasado en un pasado alternativo, pero se me ocurre que de todos modos el Imperio Romano, que ya estaba avanzando, el Imperio Romano ya dominaba lo que hoy se llama Francia, la península ibérica, estaba conquistando cada vez más el norte de África, es decir, eran pocas las zonas en las que aún no estaban dominando Roma. Se me ocurre, modestamente,
en un análisis de un pasado alternativo, que de todos modos hubieran llegado aquí. La pregunta es cuál hubiera sido el precio. Es decir, la pregunta es si hubieran podido conservar un gobierno con reyes bajo la tutela romana. Explico esto para entender que los romanos no en todos los lugares tenían gobernantes directos. Tenían provincias, tenían territorios en los que habían antiguos reyes que aceptaban un tipo tutelaje. Pero no podemos saber. De todos modos, cuando viene aquí el gobierno romano, rápidamente la situación va a ir cambiando y con un breve periodo en que va a estar uno de los hijos todavía de Simón, el último de los macabeos, que va a hacer un intento del año 40 al año 37 a.C., podemos decir en general que la presencia del reino Hasmoneos desaparece aquí. Decíamos, Pompeius va a llegar aquí en el año 63 a.C. Y aquí va a haber un proceso paulatino de romanización. Es decir, de traer aquí la cultura romana en sus diversas dimensiones. Es decir, tanto en la dimensión de la cultura material como en la dimensión de la cultura espiritual. En otras palabras, el idioma latín, las creaciones literarias y la gran edificación romana. Porque recordemos que los romanos copiaron mucho de los griegos, pero lo llevaron a otras dimensiones a nivel de difusión y demás. Es decir, termina el periodo de los Hasmoneos, pese a que todavía vamos a encontrar algunos otros descendientes de los Hasmoneos. Una de ellas será una mujer muy interesante llamada Miriam, que va a ser una de las 10 esposas de Herodes. Dije 10, no dije una ni dos. Es decir, continuamos acá en conceptos de más o menos un harén o de un concepto poligámico de los reyes del lugar. Sintetizando, tenemos aquí el periodo de los Hasmoneos. En el periodo este sigue teniendo fuerza el Sanedrín. En el periodo este vamos a ver que se desarrolla cada vez más la figura del jajam, del sabio, del erudito judío. Vamos a ver aquí toda una serie de luchas ideológicas, teológicas, filosóficas, legales entre las llamadas diversas corrientes de los judíos. Vamos a ver aquí cada vez más el desarrollo, el surgimiento de lo que se van a llamar las corrientes judías. Básicamente, los llamados saduceos, fariseos, esenios, y va a haber una corriente que la vamos a ver básicamente un siglo después, los llamados los hombres de la cuarta filosofía, como los va a llamar Flavio Josefo. Es decir, que estamos acá pasando del mundo helenístico al mundo de los Hasmoneos, al mundo de Roma. Muchas veces digo, cuando alguien viene a visitar este país llamado Israel, tiene que entender cuántas culturas han pasado aquí, cuántas de ellas han puesto la impronta en la cultura material y en la cultura espiritual, en ambas cuestiones. Es decir, sin eso no puedes entender conceptos. Incluso la palabra tironis, los que saben, es decir, se llaman a los soldados veteranos, los que van empezando, dice tironut en hebreo, y la palabra tironis. Tironis el concepto es en latín. Se usa la palabra arnona para pagar el impuesto municipal. Eso viene del latín. Es decir, tenemos incluso términos que vienen del mundo griego y del mundo latino. Por ejemplo, el término aficomán, como para ir terminando esta clase, que es lo que se suele utilizar, los niños en pesas toman el aficomán. El aficomán era el postre que se solía comer hacia el fin de las comidas griegas. Y es de aquí que el término aficomán pasó a ser lo que los niños judíos toman, ¿sí?, como un acto de travesura, como para tenerlos despiertos y demás durante el ser de Pesaj. Es decir, a un montón de términos que fueron entrando aquí en este tipo de cuestiones. Y esto es lo que veníamos, es decir, a nivel de influencia griega. Y vamos a ver cuestiones.
términos como ser la idea del zodíaco también está relacionada con el mundo griego, desde la filosofía, todo tipo de ideas que vamos a ver acá. Y hay un punto muy discutido, pero muy discutido, y es, entre otras cosas, la idea que se fue desarrollando luego en el mundo de la mística, y es si el psique, el alma, nefesh en hebreo, digamos psique en griego, ánima en latín, nefesh en hebreo, si es algo que existe independientemente y si entra en el feto cuando está en gestación en algún momento, ¿en qué día será? Es decir, estamos hablando acá de conceptos griegos que entraron al mundo judío. Es decir, hay una gran influencia de conceptos que los vamos a ver aquí. Y aquí vamos a cerrar esto para continuar con la presencia romana en la próxima clase.